¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Me están escuchando sin ningún problema, no? Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, entonces les voy a compartir aquí la diapositiva y vamos a empezar con la explicación de la parte de Historia Universal, que es la que nos toca el día de hoy. Y ya con eso estamos dando por terminada la parte de Historia Universal. Solamente nos quedaría la próxima clase, que es ya la clase final referida a Historia del Perú, ¿ya? Bueno, cualquier pregunta ya saben ustedes a través del chat. A ver, vamos a empezar. A ver, ya. Entonces, nuestro primer tema es el tema de la Revolución Mexicana, ¿ya? La Revolución Mexicana. ¿Qué cosa es la Revolución Mexicana? Bueno, básicamente hay que entenderla como un proceso de cambio radical que se dio en este país entre 1910 y 1920. Son los años más violentos de la revolución y que cambió totalmente a la sociedad mexicana porque le arrebató el poder a la oligarquía, llevó al poder a la burguesía, y sobre todo instauró un Estado y una sociedad que se caracterizan hasta el día de hoy por su fuerte nacionalismo. Nacionalismo entendido como una reivindicación de la historia, de la tradición mexicana, y que de alguna manera es lo que, como ya he señalado, identifica hasta el día de hoy a ese país. A ver, para poder entender la Revolución Mexicana hay que tomar en cuenta en primer lugar las causas. Una primera causa tiene que ver con el largo gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobernó México entre 1876 y 1910. Fue un gobernante que se reeligió varias veces, pero que además auspició las inversiones extranjeras en el país, apoyó a la oligarquía y sobre todo permitió un régimen de dominio y de control de extensas zonas del territorio bajo el sistema de latifundio que iba en contra de los grandes sectores indígenas rurales. Es decir, en pocas palabras, el régimen de Porfirio Díaz fue un régimen favorable a la oligarquía y desfavorable a los intereses nacionales y a los sectores indígenas. Esto entonces también se vincula al hecho de que justamente la población indígena, rural, campesina del país vivía en una situación bastante deplorable, totalmente alejada de la educación, totalmente alejada de la salud, totalmente retrotraída básicamente a una economía de subsistencia agrícola y muy dependiente de los grandes latifundistas. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta la situación que se había generado desde fines del siglo XIX, que el país había experimentado un pequeño desarrollo industrial. Ciudades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey, veían surgir pues fábricas especialmente dedicadas a la producción de textiles, en torno a lo cual surgió una masa trabajadora. Surgió también una clase media que se incorporó al trabajo burocrático del Estado, y también un sector de la élite mucho más atento a las dinámicas modernas del mundo de aquel momento, que comenzó un poco a desafiar también al régimen de Díaz a inicios ya del siglo XX. Entonces, es en ese escenario en el cual hay que ubicar justamente la Revolución Mexicana. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que en 1910 un hacendado de la zona de Coahuila llamado Francisco Madero, que durante mucho tiempo fue uno de los principales colaboradores y digamos que apoyó a Porfirio Díaz. Sin embargo, en 1910 trataba de impulsar cambios, sobre todo en el sistema agrario, como por ejemplo
digamos, que buena parte de las tierras fueron dedicadas a un sistema de trabajo conocido como colonos, pero también comenzaba a exigir cambios políticos, especialmente la apertura del sistema a nuevas organizaciones partidarias. Todo esto Madero lo va a plantear en el llamado Plan de San Luis de Potosí, que es algo así como un primer documento que expresa no solamente una crítica al régimen de Porfirio Díaz, sino también algunos principios que posteriormente van a ser recogidos en la Constitución del año 1917. Ahora, lo que ocurre es que ese año 10 no solamente se da estas manifestaciones de Madero, sino también comienzan a generarse levantamientos masivos en el norte del país liderados por Pancho Villa y en el sur del país liderado por Emiliano Zapata. Entonces, lo que ocurre en el año 10 es que prácticamente el país se le ha escapado de las manos a Porfirio Díaz. Ya no tiene el control del ejército y el país está sacudido por diversos liderazgos: Villa, Madero, Zapata. Ante esa situación, Porfirio Díaz deja el poder. Inmediatamente se forma un gobierno dirigido en este caso por Madero, pero que también no va a poder controlar el país. Es más, Madero ya no solamente va a enfrentar el levantamiento de Villa y de Zapata, sino también el levantamiento de generales y de otros hacendados. Generales como el general, en este caso, Victorino Huertas o el general Plutarco Calles, y hacendados como es el caso de Venustiano Carranza. Bueno, para no hacer muy larga la historia, porque en realidad tiempo no tenemos para entrar en detalles, Madero, el gobierno de Madero va a ser breve. Es más, Madero va a ser fusilado. Se va a instalar luego el gobierno de Carranza, perdón, de Huertas, que también va a ser breve porque va a ocurrir una intervención norteamericana, que es una intervención que se inicia cuando las tropas norteamericanas ingresan a capturar a Pancho Villa. Y luego viene el gobierno de Carranza, que es el que promulga la Constitución del año 1917, que establece la reforma agraria, el sistema político, pero que no se va a aplicar hasta 1930. Pero ya, digamos, para el momento en el cual Carranza está en el poder, la situación del país ya se había calmado, ya la oligarquía había sido desplazada totalmente del poder. De alguna manera la sociedad mexicana, el Estado mexicano había cambiado. Se instaura un régimen de carácter nacionalista, contrario a las inversiones extranjeras, pero que además trata de reivindicar mucho todo aquello que está asociado a México, su cultura, su música, su forma de vestir, su idiosincrasia, que además a través del cine, a través de la televisión en décadas posteriores va a comenzar a ser exportada al mundo y se ha convertido prácticamente en una de las cosas más conocidas de ese país. Vamos ahora al tema de la Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa se inicia en 1917 y ese mismo año se define prácticamente los acontecimientos más importantes. En ese sentido, entonces, es una revolución mucho más acotada o precisa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que antes de 1917 hay algunas condiciones que van a desencadenar justamente en el proceso revolucionario. Primero hay que tomar en cuenta el régimen del zar. El zar Nicolás II pertenece a una larga dinastía de gobernantes absolutistas que controlan el país desde el siglo XVII. Sin embargo, el zar no tiene las características personales que sí tuvieron sus antecesores. Era un personaje que le costaba mucho tomar decisiones. Además, es un personaje que en ese momento tiene toda su atención volcada a asuntos familiares, sobre todo a la salud del zarevich, a la salud del sucesor, a la salud de su hijo que sufre de hemofilia, una enfermedad que pone permanentemente en peligro su vida. Así que el zar no está en realidad enfocado totalmente en los dramáticos asuntos que se van a desencadenar en 1917.
Junto a eso también está el tema de la prolongación de la guerra. Ya en 1917 Rusia ha sido derrotada en los campos de batalla, pero se niega a firmar la paz. Y esa negativa genera una gran crisis económica sobre el país y sigue generando muertos, ya no debido a las balas del enemigo, sino debido al frío, al hambre, a las enfermedades que padecen los soldados en el frente de batalla. Así que la guerra es impopular, la guerra es una de las causas de la crisis económica que afecta a todo el país. Y en tercer lugar está el hecho de que Rusia es el país de Europa con la mayor cantidad de organizaciones, partidos y movimientos políticos de tipo socialista. Si bien Rusia no es el país más industrializado de Europa, sí es el país que cuenta con la mayor cantidad de sindicatos, donde frecuentemente se hacen paros, huelgas, donde existen partidos socialistas, comunistas, anarquistas, demócratas cristianos, es decir, es un país con una gran efervescencia política, que va a ser justamente determinante en el momento del inicio del proceso revolucionario. La revolución se inicia en febrero del año 1917, cuando estalla una huelga general en la ciudad de Petrogrado, que es la ciudad más industrializada de Rusia. El zar ordena que las tropas retomen el control de las fábricas, el ejército se rehúsa y por lo tanto el zar se da cuenta que ya no tiene el control del país. Ante esa situación, el zar abdica. Inmediatamente se forma un gobierno republicano dirigido por Alejandro Kerensky y con la existencia de una Duma o parlamento donde están representadas las diversas fuerzas políticas del país. Sin embargo, ese nuevo gobierno no enfrenta los principales problemas y los principales reclamos de la población. Se niega a hacer una reforma agraria, se niega a poner fin a la guerra. Todo lo cual va a generar que meses después, en octubre del año 17, los radicales, los llamados bolcheviques dirigidos por Lenin, organicen una nueva revolución que depone al régimen de Kerensky e instala un gobierno de carácter radical. Es la llamada Revolución Bolchevique de octubre. Una vez que Lenin está en el poder, inmediatamente toma varias decisiones. Pone fin a la guerra con los alemanes mediante la firma del Tratado de Brest-Litovsk. En segundo lugar, nacionaliza la banca, la industria. En tercer lugar, ordena el fusilamiento del zar para evitar que sea utilizado como un símbolo por los contrarrevolucionarios, pero Lenin también tiene que enfrentar el inicio de una guerra civil, porque los partidarios del zar, apoyados por Inglaterra y Francia, quieren derrocar al régimen bolchevique y por lo tanto se inicia una guerra entre el llamado ejército blanco, que es el ejército del zar, y el ejército rojo, que es el ejército bolchevique. Esa guerra va a terminar con el triunfo del ejército rojo el año 1921. Poco tiempo después se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muere Lenin, lo sucede Stalin, y Rusia, paradójicamente, se va a convertir más bien en un régimen totalitario. De alguna manera Rusia va a volver a una situación política similar a la de la época de los zares, porque el poder va a estar concentrado ahora en Stalin, así como antes lo había estado en el zar. Y al igual que en la época de los zares, el régimen comunista staliniano se convierte en un régimen vertical, autoritario, represivo. Esa es una de las grandes paradojas de la historia de la Revolución Rusa de 1917. Vamos a ver ahora el tema de la crisis del sistema capitalista. La gran crisis del año 29, el crack del año 29. Para eso, tomemos en cuenta en primer lugar que en los años 20, es decir, en la década previa a la crisis del año 29,
Los Estados Unidos vivieron uno de los momentos más prósperos de su historia. Los años 20 son los años en los cuales el nivel de vida de la sociedad norteamericana fue bastante alto. Los norteamericanos vivían de una manera que era inimaginable para otras partes del mundo, incluida Europa. En Estados Unidos había una democracia, en Estados Unidos había libertad, en Estados Unidos la gente tenía todo tipo de alimentos, trabajo, ahorros, tierras para colonizar, gozaba de lo mejor de la tecnología de la época, el cinematógrafo, el automóvil, la calefacción, pero esa prosperidad, esos años locos, como se les llamó, terminaron en octubre del año 29, cuando las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York simplemente se desplomaron. Para graficar, les digo lo siguiente, ¿no? Voy a tratar de ser didáctico, porque es un tema un poco también complejo. Imagínense que el día miércoles anterior al jueves 24, ustedes tienen una acción que vale 100 soles, y cuando llega el día jueves, se informan de que su acción vale 2 soles. Es decir, 98 soles han desaparecido. Eso significó la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es decir, las acciones se depreciaron, pero a un nivel que nunca había ocurrido antes, lo cual obviamente generó una debacle económica. Pero la caída del valor de las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York eran en realidad la consecuencia de causas. ¿Cuáles eran esas causas? Primero, la especulación financiera. Es decir, se había sobreestimado, se había sobrevalorado, se había puesto precios demasiado altos a cosas que realmente no tenían tanto valor. Eso es la especulación. Por ejemplo, había empresas que estaban muy valoradas, pensando que en el futuro iban a vender aún más de lo que realmente vendían en ese momento, y por lo tanto sus acciones valían más de lo que realmente valían. O sea, eso se conoce como especulación financiera, que es algo que en realidad se hacía sin ningún tipo de control y fue una de las grandes causas del crack. La segunda causa fue la sobreproducción industrial. Es decir, la industria era tan eficiente que producía mercancías en cantidades inconmensurables que el mercado comenzó a saturarse. Es decir, el mercado ya no tenía capacidad para absorber tal cantidad de mercancías. Con lo cual, las mercancías dejaban de venderse, las fábricas tenían que paralizar la producción, y en la medida en que no se recuperaba la demanda, las fábricas tenían que cerrar, ¿no? Es como en una tienda, bueno, o sea, si yo vendo hamburguesas y la gente no compra hamburguesas, ya no tiene sentido que siga preparando hamburguesas. En un primer momento lo que haré, bueno, dejo, ya, va a haber 2 o 3 días que no voy a producir, porque tengo hamburguesas aquí guardadas, esas las voy a vender. Pero ¿qué pasa si después de los 3 días, igual, nadie ya compra hamburguesas? ¿Qué hago? ¿Sigo esperando? No, lo más probable es que después de un tiempo cierre el negocio, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que ocurrió. A eso se conoce como sobreproducción industrial, que saturó el mercado. Y obviamente todo esto se daba en un momento en el cual se pensaba que la economía se podía regular por ella misma a través del juego de la oferta y la demanda. La economía no tenía ningún sistema de control. Era una economía totalmente liberal. Entonces, al conjugarse esos tres elementos, son los que producen justamente la caída del valor de las acciones de la Bolsa de Nueva York el año 29, y eso trae como consecuencia
toda una época que se conoce como la Gran Depresión, que es la crisis económica desde el año 29 hasta el año 33. En Estados Unidos van a cerrar 2.000 bancos, el 70% de las fábricas van a cerrar, la moneda se va a devaluar, el 40% de la población va a perder su trabajo, pero además el efecto se va a sentir en todo el mundo, pero especialmente en Europa. Europa va a ser la zona más afectada porque gran parte del renacimiento económico de Europa después de la Primera Guerra Mundial era debido al capital norteamericano que se había exportado. Capital que ahora, a mérito de la crisis, va a volver a su país. Con lo cual, Europa se va a descapitalizar después de la crisis. Y eso va a ser la ruina de la economía europea. En Estados Unidos, sin embargo, el año 32 es electo presidente Franklin Delano Roosevelt y él a partir del año 33 implementa lo que se conoce como el nuevo acuerdo, el nuevo tratado, el New Deal, que es en este caso toda una política que busca, por un lado, que el Estado tenga mayor intervención en la economía a través de la regulación y el control, pero por otro lado, que el Estado intervenga en la economía a través de incentivar la economía mediante el gasto público. Es decir, el Estado va a comenzar a construir, fabricar cosas, puentes, aeropuertos, líneas de luz, alumbrado, telégrafo, estadio, represas. ¿Para qué? Para generar empleo y para generar demanda, especialmente de la industria de la construcción y de alguna manera estimular la economía. O sea, es como que el Estado inyecta dinero a la economía para que éste comience a moverse. Y todo esto también en un marco de protección a los trabajadores a través de la seguridad social, a través del seguro del desempleo, a través del reconocimiento de los sindicatos, entre otras medidas. Todo lo cual gradualmente va a permitir la recuperación de la economía norteamericana, aunque muchos consideran que en realidad fue la Segunda Guerra Mundial lo que impulsó la economía norteamericana, porque la industria norteamericana se transformó en una economía de guerra y comenzó a producir como lo había hecho antes de la revolución, pero antes del crack del año 29. Pero bueno, vamos ahora a ver el tema del fascismo. El tema del fascismo. ¿Qué es el fascismo? Bueno, el fascismo es una ideología y es un sistema político. Es decir, el fascismo es una ideología, pero también de alguna manera es un movimiento político, un partido, o son individuos, ¿no? Que básicamente se caracterizan porque tienen una concepción totalitaria. ¿Qué significa una concepción totalitaria? Una concepción totalitaria significa que se piensa que el Estado debe tener injerencia en todos los asuntos de la población. O dicho de otra manera, en una concepción totalitaria se piensa que el Estado debe intervenir en todos los asuntos de la vida social, en la cultura, en la economía, en la política, en la religión, en la vida privada, etc. Es decir, en un Estado totalitario se cree que el Estado tiene que regular el tipo de educación que se le da a los niños, que el Estado tiene que imponer la religión, el Estado tiene que ver, por ejemplo, quién se casa con quién se casa. O sea, esa es una concepción totalitaria. Y eso es, digamos, tal vez la idea más importante de lo que vienen a ser los movimientos fascistas que surgen justamente en esta época. ¿Por qué surgen los movimientos fascistas? Por un lado, porque en Europa hay un sentimiento de rechazo a los tratados de paz firmados luego de la Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz, por ejemplo, de Versalles, de Selles,
de Trianón, que eran tratados mediante los cuales los países vencedores habían impuesto condiciones a los países vencidos, pero que los países vencidos, como por ejemplo Alemania, consideraban que eran humillantes. Y por lo tanto eso generó un gran rechazo a todo lo que significara Inglaterra, Francia o Estados Unidos. A esto también hay que agregarle el hecho de que hay una crisis económica posterior a la guerra y hay otra posterior al crack del 29, que genera un gran desempleo en Europa y muchos desempleados, que son millones en realidad, van a comenzar a ver en los partidos fascistas la solución a los problemas que en esos momentos se enfrentan. Uno no puede entender el surgimiento del fascismo si no toma en cuenta ese apoyo que los propios europeos le dan al fascismo. Es decir, Hitler, Mussolini, llegan al poder con el apoyo popular, pero hay que entender que ese apoyo popular se va a dar en un momento en el cual esos sectores experimentan una crisis que los lleva a pensar que esos líderes son la solución a sus problemas. ¿Cuáles son las características del fascismo? Bueno, ya hemos dicho, la concepción totalitaria. Segundo, son antiliberales, porque los fascismos se oponen a las libertades básicas, a la libertad de opinión, a la libertad de asociación política, entre otras. Son anticomunistas, porque ven en el comunismo ataques a algunas de las instituciones que ellos respetan, la nación, la patria, la iglesia. Por eso se oponen al comunismo. Y son ultranacionalistas porque reivindican la historia, la patria, los símbolos, el folclore, la música, de una forma exacerbada. Por ejemplo, Italia, la Italia fascista, se trata de identificar con el Imperio Romano y quiere emular sus conquistas. Hitler adora la música alemana del siglo XIX, Wagner, por ejemplo. Pero todo esto es una exaltación hasta cierto punto que distorsiona propiamente la historia. Comienzan a crear mitos acerca de la pureza de la raza aria, mitos en torno a el derecho de Italia sobre los pueblos africanos. Es un ultranacionalismo que ya linda con lo que se conoce como el chauvinismo. Bueno, veamos los casos. Por ejemplo, tenemos el caso del fascismo italiano, fundado en 1921, cuando Benito Mussolini crea el Partido Nacional Fascista. Luego, junto con sus correligionarios conocidos como los Camisas Negras, van a presionar al rey Víctor Manuel III en un evento que se conoce como la Marcha sobre Roma para que el rey nombre a Mussolini primer ministro, algo a lo cual el rey finalmente se va a ver obligado. Ya en el poder, Mussolini inmediatamente instaura un régimen totalitario fascista, entre otras cosas, por ejemplo, invade Abisinia, promulga la ley Rocco para la prohibición de los partidos políticos, redefine las relaciones con el Vaticano mediante la firma del Concordato de Letrán, entre otras cosas. El otro caso de movimiento fascista en Europa es el nazismo de Alemania, creado en 1920 por Adolfo Hitler, que era un ex militar, había peleado en la Primera Guerra Mundial, había sido condecorado, había sido herido. Se une al partido nazi, prácticamente lo refunda, descubre rápidamente sus dotes de oratoria. El partido nazi comienza a ser un partido muy popular
y en 1923 organiza un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich que fracasa. Hitler es apresado, juzgado y enviado a la cárcel. En la cárcel va a escribir un libro llamado Mein Kampf, donde expone sus principales ideas que son antisemitas y pangermánicas. En realidad el libro trata de justificar la necesidad de que Alemania se imponga a otros pueblos y que los judíos deben ser depurados de la vida política del país. Pero su experiencia en prisión le hace ver a Hitler que si quiere llegar al poder tiene que hacerlo por las urnas. Así que comienza a participar en las elecciones y en 1932 logra llegar al poder cuando el partido nazi gana la mayoría en el Parlamento y un año después Hitler es nombrado canciller, momento en el cual ya acumula todo el poder. Poco después el Parlamento es cerrado, luego de que se incendia, y luego también se promulgan las leyes antisemitas con las cuales se excluye de la vida económica y social y política del país a los judíos, los cuales además van a comenzar a ser perseguidos. Y el otro caso es del estalinismo, que como les había mencionado surge como una consecuencia de la Revolución Rusa. La gran paradoja de la Revolución Rusa es que se hace para reivindicar a los pueblos, pero que termina más bien con un régimen que es totalmente contrario a los pueblos. Porque una vez que Stalin llega al poder, instaura un régimen totalitario, dictatorial, represivo, que además impone planes quinquenales para establecer cotas de producción cada 5 años que deben ser cumplidas a todo costo y que van a tener un efecto negativo sobre la población. Un ejemplo, a inicios de los años 30, los planes quinquenales que se habían fijado para ese periodo no se estaban logrando. Solución, Stalin ordena que se requise toda la producción de alimentos de la zona de Ucrania para poder alimentar a los trabajadores de las ciudades y que estos logren las metas de producción. La consecuencia es que Ucrania experimenta una hambruna generalizada durante 2 años que se calcula que mató a 6 millones de personas. Algo que obviamente fue negado y durante mucho tiempo fue desconocido en Occidente. Y ese es uno de varios ejemplos que uno podría dar de cómo en realidad el régimen estalinista tiene un carácter totalitario, represivo, dictatorial, que no tiene nada que ver con los ideales de la revolución, ¿no? Vamos a la Segunda Guerra Mundial, señores. La Segunda Guerra Mundial es definitivamente el hecho bélico más importante de toda la historia humana. La Segunda Guerra Mundial iba a enfrentar a dos grandes bloques. El bloque de las llamadas potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, países totalitarios, autoritarios. Y por otro lado, los aliados, que está formado por países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, países democráticos, a los cuales luego se va a sumar la Unión Soviética, que es un país totalitario. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Por un lado, la política expansionista que las potencias del eje pusieron en práctica en los años 30. Ejemplo, 1936, Japón invade Manchuria, una provincia de China. La utiliza para experimentar armas químicas contra la población civil. Segundo ejemplo, Alemania. En 1938 se anexa Austria con el argumento de que en Austria viven alemanes
y por lo tanto Austria es una nación pangermánica, la doctrina del espacio vital. Todo esto además fue permitido por Inglaterra, temerosa de iniciar una nueva guerra, fue permitida por la Sociedad de Naciones, que no tenía la capacidad de presionar a los alemanes para evitar estas anexiones o a los japoneses. Así que la política expansionista del eje fue una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. La otra causa es el revanchismo alemán que hemos mencionado, producto fundamentalmente de las condiciones humillantes del Tratado de Versalles. En Alemania había un gran sentimiento de animadversión, especialmente contra Francia, que sería aprovechado por los nazis durante sus campañas electorales. Y es lo que de alguna manera les aseguró el triunfo electoral, que a su vez los llevó al poder. Pero este revanchismo alemán también se materializó en el rearme que Alemania comenzó luego de la llegada al poder de los nazis. El ejército alemán, que estaba limitado hasta el año 32, comenzó a crecer exponencialmente en los años siguientes. Y la otra causa es el fracaso de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones había surgido luego de la Primera Guerra Mundial para evitar un conflicto similar, pero no tenía pues los mecanismos y los instrumentos para de alguna manera poder presionar a los países en el cumplimiento de sus compromisos por la paz, como sí los tiene, por ejemplo, la ONU actualmente, ¿no? La ONU tiene incluso un cuerpo militar conocido como los Cascos Azules, tiene sanciones, capacidad de realizar sanciones económicas y una serie de cosas, ¿no? Pero la Sociedad de Naciones, en cambio, no tenía esos mecanismos, así que fracasó en sus intentos de evitar la paz. Así que la guerra fue una guerra que se inició en septiembre del año 1939, cuando el ejército alemán invade Polonia. Pocos días después, los soviéticos también invaden Polonia. Alemania y la Unión Soviética habían firmado 2 años antes, o perdón, el año anterior habían firmado el Tratado de No Agresión, el Tratado Ribbentrop-Molotov. Así que de alguna manera eran cómplices en la invasión de un país como era Polonia. Pero ante estos acontecimientos, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre septiembre del 39 y más o menos estamos hablando de junio del 40? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir a lo largo de esos 8 o 9 meses? Que toda Europa va a caer en manos de los alemanes. Europa es conquistada por los alemanes, a excepción de Inglaterra. Así que en la segunda parte del año 40, los alemanes se enfocan en la tarea de invadir Inglaterra. Y el primer paso es derrotar la capacidad de la aviación inglesa, dándose inicio a lo que se conoce como la Batalla de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra significa la derrota de la Fuerza Aérea Alemana. Ya estamos en el año 41. Así que cuando los alemanes se dan cuenta que no van a poder invadir Inglaterra porque no tienen superioridad aérea, Hitler decide invadir la Unión Soviética, es decir, atacar a su aliado, no aliado, atacar al país con el cual tenía un pacto de no agresión. Se inicia entonces la llamada Operación Barbarroja. Operación que tiene por objetivo, repito,
invadir la Unión Soviética. Esto ocurre el año 41. Y es así que llegamos a diciembre del año 41. ¿Qué es lo que ocurre en diciembre del año 41? Los japoneses atacan sorpresivamente la base norteamericana en Pearl Harbor, destruyendo a una parte de la flota norteamericana. Los japoneses calculan de que Estados Unidos, que es una sociedad que valora la vida, no estará dispuesta a luchar contra los japoneses. ¿Se equivocan? Más bien, el ataque de los japoneses une a la sociedad norteamericana y Estados Unidos le declara la guerra a Japón, y pocos días después Italia y Alemania le declaran la guerra a los Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos tiene que enfrentar una guerra en el frente del Pacífico contra Japón y en el frente europeo contra Alemania e Italia. Así que la economía norteamericana nuevamente se pone en funcionamiento para las demandas que la guerra genera. Si las fábricas de Ford durante mucho tiempo estuvieron cerradas por la crisis, fábricas que producían miles y miles de automóviles, ahora esas fábricas van a estar dedicadas a la fabricación de carros de combate, tanques, jeeps, entre otros. Al año siguiente, el año 42, se produce el primer gran enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos, que es la batalla de Midway. El resultado, triunfo norteamericano. Los norteamericanos logran hundir 3 portaaviones japoneses, con lo cual en realidad la dirección de la guerra cambia, porque hasta ese momento Japón estaba al ataque y lo que ocurre ahora es que Japón va a estar a la defensiva, porque ya no tiene capacidad de poder, vamos a decirlo así, atacar en este caso a los Estados Unidos, sino va a estar más bien a la defensiva, y Estados Unidos va poco a poco, gradualmente, va a tratar de llegar o acercarse a territorio japonés. Poco tiempo después también ya los alemanes van a ser derrotados en Europa. El año 43 el ejército alemán es derrotado en Stalingrado, lo cual también es un cambio total de la dirección de la guerra en Europa, en este caso desfavorable a Alemania. Entre el año 42 y el año 43, los ingleses y los norteamericanos pelean con los italianos y los alemanes en el norte del África, en Italia, pero en el año 44 van a abrir un nuevo frente en Europa cuando desembarquen en las costas de Francia en la llamada Operación Overlord, o simplemente conocido como el desembarco de Normandía o el famoso día D, ¿ya? La guerra de alguna manera está en su fase final. Entre el 44 y el 45, en Europa, ingleses, franceses y norteamericanos avanzan sobre territorio alemán hasta que en abril del año 45 Hitler se suicida y en mayo del año 45 los alemanes se rinden. Mientras tanto, en el Océano Pacífico, entre el 44 y el 45, los norteamericanos han avanzado isla tras isla hasta territorio japonés, pero luego de la batalla de Okinawa, Estados Unidos se da cuenta de que invadir Japón va a significar la pérdida de vidas de por lo menos 1 millón de soldados norteamericanos, y calculan que entre 15 a 20 millones de japoneses, especialmente civiles. Ante ese escenario,
el presidente Truman decide lanzar 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki que ponen fin a la guerra. La guerra termina. Por primera vez, los responsables de la guerra son sometidos a juicios, así que se desarrollan una gran cantidad de juicios en Europa y en Asia, pero los 2 más importantes son los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, donde los altos mandos y los más importantes políticos de esos países van a ser juzgados, van a ser encontrados culpables, varios de ellos. Varios van a ser condenados a muerte, otros van a ser condenados a prisión y algunos pocos también van a ser liberados. Otra consecuencia fue la pérdida de vida de por lo menos 40 millones de personas, la mitad de las cuales fueron soviéticas. Otra consecuencia fue un gran desarrollo científico y tecnológico, como por ejemplo el radar, los aviones a reacción, las armas atómicas. Y otra consecuencia es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo justamente de evitar una guerra similar en el futuro. Entonces, tenemos ahí, digamos, lo que significó la Segunda Guerra Mundial. A ver, señores, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad de los temas que estamos viendo? A ver, hoy día están muy callados. A ver, ¿hay alguna pregunta? Nada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora el tema de la Guerra Fría. El falangismo. ¿Qué es el falangismo? Bueno, el falangismo es también una forma de fascismo que se desarrolló en España. ¿Ya? En realidad, casi todos los países de Europa en los años 30 tuvieron alguna forma de fascismo. Incluso en el Perú, en América Latina también hubo fascismo. En el Perú, por ejemplo, el fascismo fue un partido político que fue el partido que llevó al gobierno a Sánchez Cerro. ¿Ya? Sánchez Cerro, por ejemplo, llevó al poder en 1931, luego de ganar en este caso las elecciones, como candidato de la llamada Unión Revolucionaria, que era un partido de corte fascista, inspirado en Mussolini. Bueno, en Europa también hubo partidos fascistas. Y en España, no un partido, sino un movimiento político de corte fascista, fue la llamada Falange, así se llama, la Falange, ¿no? Y obviamente es falangismo a los seguidores, pero es la Falange española. Y la Falange española fue importante porque durante la Guerra Civil del año 36 al año 39 fue la que apoyó a Franco, quien finalmente terminaría imponiéndose, ganando la Guerra Civil y gobernando pues España desde el 39 hasta el año 74. Pero buena parte del apoyo que tuvo Franco fue canalizado por la Falange, que era un grupo pues, fascista, conservador en España. ¿Ya? Eso es el falangismo. Bueno, vamos ahora y veamos más bien el tema de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría no es una guerra, digamos, en el sentido normal de lo que significa la palabra guerra, es decir, no fue un enfrentamiento militar directo en el campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino en realidad fue una guerra de carácter económica, ideológica, política, eh, incluso hasta cultural, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué digo cultural? Porque, por ejemplo, durante la Guerra Fría, en el cine norteamericano, en las películas en las cuales siempre había buenos y malos o había guerras, el malo o el enemigo siempre era el ruso. Así como hoy día, por ejemplo, el malo es el miembro de Al Qaeda, ¿no? O alguien, digamos, que tiene más o menos perspectiva de musulmán. Porque hoy día, digamos,
Al Qaeda o todos estos señores que están alrededor son los enemigos de Estados Unidos. Y el cine en ese sentido refleja un poco esa situación política. Entonces, la Guerra Fría, por ejemplo, también se jugó en ese plano, en el cine, en la televisión, en los cómics, etcétera. O sea, Superman en los años 50 y 60 pelea contra los rusos, así como Superman durante la guerra peleó contra los alemanes y seguramente hoy día Superman pelea pues contra Bin Laden y amigos, ¿sí o no? Entonces, la Guerra Fría fue todo eso, pero no fue un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso que se dice que la Guerra Fría es una confrontación geopolítica entre Estados Unidos y la Unión soviética. ¿Ya? Dividió al mundo en dos bloques. El bloque capitalista y el bloque comunista. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Cuáles son las características de la Guerra Fría? Bueno, por un lado, el enfrentamiento o el antagonismo ideológico, porque Estados Unidos y la Unión Soviética representan dos formas totalmente diferentes de vida. Estados Unidos representa pues la sociedad abierta, la sociedad democrática, la sociedad de las libertades, de una economía, digamos, de mercado, de competencia, de libertad, mientras que la Unión Soviética representa una sociedad cerrada, con un Estado que controla todos los aspectos de la vida, por eso es un Estado totalitario, es una sociedad comunista. Entonces, en ese sentido, es un enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el comunismo. También es un enfrentamiento en términos militares, no en términos de enfrentamiento directo, pero sí en términos de organizaciones militares. Estados Unidos auspicia en Europa la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras tanto que el bloque soviético auspicia el Pacto de Varsovia, que básicamente aglutina a los países de la Europa Oriental, como por ejemplo Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia. Y por otro lado está la carrera armamentista, es decir, hay vamos a decirlo de esta forma, los dos países están volcados a tener el armamento más sofisticado y más grande ante la posibilidad de una guerra. Estados Unidos, por ejemplo, desarrolla ya no solamente bombas atómicas, sino también submarinos nucleares, misiles intercontinentales. Lo mismo hace, por ejemplo, la Unión Soviética. Entonces, es una carrera en términos de quién tiene el mejor armamento. El origen de la Guerra Fría hay que encontrarlo en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Ya en las conferencias de Yalta, previo a la guerra, y la de Potsdam, posterior a la guerra, habían surgido disidencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sobre todo con relación a lo que en esa época se llamaban las áreas de influencia. Por ejemplo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética deseaban tener influencia plena en el cercano Oriente, debido básicamente a la riqueza petrolera que había en estos países. O, por ejemplo, ¿qué influencia iban a tener en el sudeste asiático? Ese era otro punto, por ejemplo, que enfrentaba a Estados Unidos y la Unión Soviética durante las conversaciones finales de la Segunda Guerra Mundial, como la de Yalta, o las que fueron posteriores, como las de Potsdam. Ahora, en el bloque capitalista, el presidente Truman, por ejemplo, implementó un gigantesco plan de ayuda económica conocido como el Plan Marshall. 20.000 millones de dólares fueron enviados a Europa para poder reconstruir a Europa, pero sobre todo para evitar que Europa occidental cayera en manos soviéticas. Y esto permitió la reconstrucción, por ejemplo, de Alemania.
permitió de alguna manera el resurgimiento alemán. También está obviamente el pacto militar de la OTAN y todo un programa ideológico que se conoce como la doctrina Truman. Pero también en el plano soviético ocurrió algo similar. La Unión Soviética también destinó recursos económicos para ayudar a sus países aliados. Esto se conoce como Comecon, así como un programa de alianzas militares que también hemos señalado que es el Pacto de Varsovia. Ahora bien, la Guerra Fría también se desarrolló en el plano de lo que se conoce como la carrera espacial. Es decir, quién iba a tener la mayor cantidad de logros en la carrera espacial. Y en un primer momento los Estados Unidos se quedaron rezagados. La Unión Soviética fue la que poco a poco comenzó a tener, digamos, éxitos. Van a colocar, por ejemplo, el primer satélite en órbita, van a colocar el primer ser vivo en el espacio, la perrita Laika, van a lograr colocar el primer hombre en órbita, que en este caso es Yuri Gagarin, pero finalmente van a ser los norteamericanos quienes van a tener el logro mayor hasta el momento actual, que es colocar el primer hombre en la Luna, que es Neil Armstrong en 1969, que viajó a bordo de la nave Apolo 11, junto con otros dos astronautas. Entonces, Estados Unidos de alguna manera ganó la carrera espacial. Ahora, pero esto también a veces nos deja un poco de lado ver de que no solamente hubo éxitos, también hubo grandes fracasos, tanto del lado soviético como del lado norteamericano. Muchos astronautas murieron durante las prácticas, murieron en despegues, en este caso fallidos. Igual ocurrió en el lado soviético, ¿no? O sea, hay veces los triunfos nos dejan o no nos hacen, o no nos llevan en todo caso a ver que también hubo pues una serie de fracasos a lo largo de la llamada carrera espacial. Bueno, vamos a ver ahora el proceso de descolonización. ¿Qué cosa es la descolonización? ¿A qué se llama descolonización? Bueno, la descolonización es el nombre que se le da a un proceso que ocurre fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que se prolonga más o menos hasta los años 70 del siglo pasado, a través del cual diversos países, principalmente de África y de Asia, van a lograr independizarse de sus antiguas metrópolis europeas. Hay que recordar que la situación colonial de esos países de África y del Asia es algo que se había desarrollado en el siglo XIX en el marco del llamado proceso del imperialismo. Recordemos que en el XIX los países europeos, en el marco de la revolución industrial, comenzaron a colonizar, a dominar a diversos pueblos y regiones de África y de Asia. Entonces, lo que ocurre en el 20 es que más bien esos países comienzan a independizarse. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué se dio ese proceso de descolonización? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta la situación de debilidad que comienzan a tener los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los ganadores como los perdedores, sin embargo, en términos económicos y militares, están devastados luego de la Segunda Guerra Mundial.
países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, no tienen ni los recursos, ni el tiempo, y algunos de ellos ni siquiera tienen el deseo de mantener posiciones coloniales a miles de kilómetros de distancia, lo cual significa recursos económicos y probablemente la vida de hombres. Pero en segundo lugar hay que tomar en cuenta que en esas partes del África y de Asia, desde décadas anteriores habían surgido movimientos de lucha nacionalistas, es decir, movimientos de lucha que reivindicaban la cultura, el idioma, la historia propia, contra todo aquello que el imperialismo había traído. Estos movimientos nacionalistas serían muy importantes para los futuros procesos de independencia. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es la aparición de nuevas potencias después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y estas potencias tienen interés también en controlar el mundo, también en controlar Asia, también en controlar África. Pero un escollo para ese control que desean son las antiguas potencias coloniales. Por ejemplo, Estados Unidos desea controlar el cercano Oriente, porque hay reservas petroleras. Pero esa zona es una zona todavía bajo dominio colonial francés e inglés. Entonces, el surgimiento de nuevas potencias, como Estados Unidos y la Unión Soviética, va a favorecer la descolonización. ¿Por qué? Porque muchos de los movimientos de lucha contra el dominio colonial van a ser apoyados directa o indirectamente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero los van a apoyar no por que amen la libertad de los pueblos, como muchas veces lo dicen, sino porque saben que una vez libres del dominio europeo, estos países van a poder ahora influir de otra manera, a través de la economía, a través de la política, a través de la diplomacia, y si es necesario, militarmente, pero como última instancia. Entonces, es el conjunto de causas que hay que tomar en cuenta. Veamos algunos casos. La India. La India era una colonia inglesa desde el siglo XIX, una de las colonias más valoradas por Inglaterra. La joya de la corona se le llamaba. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en la India surge un movimiento de lucha en favor de la independencia liderado por Mahatma Gandhi. ¿Qué es lo particular de la lucha de Gandhi? La llamada lucha de resistencia pacífica. ¿En qué consiste? Luchamos contra los ingleses para desprestigiarlos. ¿Cómo lo hacemos? Marchas multitudinarias, huelgas de hambre, inmolaciones públicas. Todo eso va a generar que Inglaterra se desprestigie internacionalmente y la vamos a obligar a abandonar la India. Algo que efectivamente ocurre. El año 47, finalmente, la India logra su independencia cuando los ingleses le conceden la misma, pero con la condición de dividir el país en dos zonas. La India, donde se concentra la población de religión hinduista, y Pakistán, donde se concentra la población musulmana. El argumento de los ingleses es para evitar enfrentamientos, guerras. Y el otro caso es
el de Indochina. Indochina. Indochina en este caso es una colonia francesa desde el siglo XIX. Es una colonia que está bajo el dominio francés, pero en 1941 los japoneses invaden Indochina. Japón invade Indochina y los franceses, que en esos momentos no están ni con el tiempo ni con las fuerzas, porque en ese momento Francia está invadida por Alemania, prácticamente no se oponen a la invasión japonesa, así que el destino de Indochina queda en manos de los propios indochinos. Y es así que surge un movimiento político llamado el Viet Minh, dirigido por Ho Chi Minh, que lucha contra el dominio japonés. Con el apoyo de Estados Unidos, el Viet Minh logra expulsar a los japoneses en 1945. Sin embargo, en ese momento Francia retorna y quiere volver a controlar el país, algo a lo cual los indochinos se oponen. Se inicia entonces la guerra de Indochina entre Francia e Indochina, que termina con la batalla de Dien Bien Phu el año 54, con la derrota francesa. Francia se vio obligada a la firma de los acuerdos de Ginebra, que fundamentalmente establecen la independencia de Indochina con la condición de que el país quede dividido en cuatro: Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Ahora, a lo largo del proceso de descolonización, varios de los países independizados desean no estar sujetos ni al control norteamericano ni al control, en este caso, soviético. Buscan caminar de alguna manera por su propia línea política. Así que deciden un poco organizarse. Egipto va a ser el líder de este movimiento. Su presidente, Abdel Gamal Nasser, que es un líder carismático, va a liderar el llamado movimiento de los países no alineados. En la conferencia de Bandung va a plantear los principales principios, y países como la India, Egipto, Yugoslavia, Argelia, entre otros, van a tratar de articular un movimiento diferente al comunista y diferente al capitalista. Sin embargo, no van a tener éxito. Va a tener mucha popularidad porque obviamente un discurso de ese tipo tiene mucho arraigo, sintoniza mucho con el nacionalismo ferviente de aquellos años, pero en la práctica era casi imposible no depender del apoyo o de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Algo que los egipcios lo experimentarían en carne propia, como se dice popularmente. Porque ellos tenían un conflicto con los israelíes y como sabían que no podían enfrentarse a Israel directamente y solos, ya que Israel tenía el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, ellos tenían que buscar el apoyo de la Unión Soviética. Así que la lección era, a la hora de los problemas, uno debía tener aliados. No había forma de evitar eso. Bueno, vamos a otro tema. La Revolución China. La llamada Revolución China. Bueno, China, como ustedes saben, oficialmente nunca fue colonia, pero lo que sí sabemos es que China fue sometida a relaciones de dominio colonial.
En ese sentido, hay que señalar cuáles serían las causas de la Revolución China. Por un lado, hay que tomar en cuenta el dominio imperial que recayó sobre China desde el siglo XIX. Hasta el siglo XIX China se había mantenido un poco aislada del mundo, pero en el siglo XIX los europeos deseaban ingresar al mercado chino. China se resistía a esto, así que lo que hicieron los países de Europa fue más bien obligar a los chinos a abrir su mercado. El ejemplo más claro de lo que acabo de decir fue la llamada Guerra del Opio. En 1840 el gobierno chino prohíbe el ingreso del opio que traían los comerciantes ingleses. La respuesta es que el gobierno inglés va a bombardear los puertos chinos y va a tomar el control de los puertos de Shanghái y Hong Kong, que se van a convertir en puertos exclusivos para el comercio inglés. Ese es un ejemplo de cómo China, sin ser oficialmente colonia, sin embargo, era sometida a relaciones de dominio por parte de los países europeos. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es la decadencia del gobierno de los emperadores chinos. Los emperadores chinos, pues, eran en realidad marionetas de los intereses económicos extranjeros. Estos emperadores en realidad estaban totalmente aislados de lo que ocurría en la sociedad. Los emperadores vivían en palacios a lo largo de toda su vida, en realidad nunca salían. O sea, un emperador en realidad no conocía realmente China, vivía en una especie de burbuja con una serie de lujos y todas esas cosas, pero estaba prácticamente encapsulado, ¿no? Generalmente recibían embajadores de otros países, a la gente que administraba también el país, pero ellos mismos no tenían contacto con la población. Por una cuestión cultural también esto no se permitía, o sea, la gente ni siquiera podía ver a los ojos a los emperadores. Pero esta situación en realidad era tan dramática que, por ejemplo, en 1912, cuando se inicia la Revolución China, el emperador era un niño llamado Pu Ji, lo cual nos pone en evidencia, digamos, de la decadencia a la cual había llegado con la situación del gobierno en este país. Bueno, la revolución se inicia en 1912, cuando el llamado Kuomintang, que es el Partido Nacional Chino, que era una especie de frente político en el cual habían varios grupos, toma el poder. Su líder, Sun Yat-sen, establece la república. Se disuelve el imperio. Pu Yi es depuesto. Sin embargo, entre el año 12 y el año 26, la situación de China es bastante inestable. Van a haber diversos gobiernos. Sun Yat-sen, por ejemplo, en determinado momento también muere, desaparece de la escena. Va a haber militares como el general Yuan Chen-kai. En algunas regiones, pues los líderes locales toman el poder. Es decir, desde el año 12 hasta el año 26 hay una situación caótica en el país, ¿no? Hasta que en el año 26 el general Chiang Kai-shek, que había sido miembro del Kuomintang, con apoyo norteamericano y representando a los sectores de la burguesía china, es el que de alguna manera toma el poder y unifica el país. Pero esto no va a ser del agrado de otros aliados al interior del Kuomintang, especialmente de los comunistas. Los comunistas, dirigidos por Mao Zedong, se van a apartar del Kuomintang, se separan. Y un año después inician una guerra contra los nacionalistas. En un primer momento, esa guerra civil
que tiene por un lado a Chiang Kai-shek y los nacionalistas, y por otro lado a Mao Zedong y los comunistas, va a ser desfavorable a Mao Zedong. Mao Zedong y sus huestes se van a ver obligadas a replegarse, se van a ver obligados a internarse en las provincias chinas, en la zona del norte, en la zona rural del país. Pero a lo largo de esos años que se conocen como la Gran Marcha, sin embargo, los comunistas van a poder contactar con la población campesina, van a poder poco a poco convencerlo de su causa, ganar su apoyo y en realidad volver con más fuerza. Pero el año 37 ocurre que China es invadida por Japón. Los japoneses invaden la provincia de Manchuria. Y ante esa situación de peligro, nacionalistas y comunistas deciden aliarse para expulsar a los japoneses. Y desde el 37 hasta el 45, contando con apoyo soviético y con apoyo norteamericano, los chinos luchan contra los japoneses y finalmente los expulsan. Y a partir de ese momento, del año 45, reinician su guerra civil. Es decir, los nacionalistas y los comunistas reinician su guerra civil. Esa guerra civil termina el año 49 con la derrota de los nacionalistas. Chiang Kai-shek y los nacionalistas se van a ver obligados a refugiarse en una isla llamada Formosa, donde poco tiempo después, con el apoyo de Estados Unidos, se va a fundar la llamada China nacionalista, o también conocida como Taiwán, mientras que en el continente Mao Zedong se consolida y da origen a la llamada República Popular China, simplemente conocida como la China continental o la China nacional, la China comunista. Inmediatamente, Mao pone en práctica una serie de reformas, especialmente imitando el modelo soviético de los planes quinquenales, que traen los mismos resultados negativos que en la Unión Soviética. Y son tan negativos que en los años 60, China experimenta una hambruna que mata a 10 millones de personas. La crisis es tan fuerte en los años 60 que Mao es retirado del poder. Pero poco tiempo después también lo van a hacer volver, en este caso, al poder, ¿no? Acá la pregunta entonces es un poco para distender, ¿a qué se llama revolución cultural? A ver, respuestas en el chat. ¿Qué es la revolución cultural? A ver, la revolución cultural en realidad fue un proceso que se dio en los años 60, que se prolongó, digamos, hasta el año 76, pero digamos su punto más importante fue en los años 60, que consistió en que justamente cuando Mao vuelve al poder, lo que hace es una gran movilización de la sociedad china contra todos aquellos que ellos llamaban contrarrevolucionarios. Entonces, los intelectuales, por ejemplo, van a ser reprimidos, los periódicos que de alguna manera expresan algunas ideas disidentes contra el comunismo van a ser cerrados, la educación va a enfatizar más, por ejemplo, el culto a la figura de Mao. Es decir, la revolución cultural es una especie de afianzamiento del poder comunista en torno a la figura de Mao, ¿ya?
Sin embargo, todo esto no solucionaba el problema de fondo, que era un problema económico. Así que China arrastró su debacle económica hasta el año 74, hasta el año en el cual Mao muere. Luego de la muerte de Mao, obviamente todo eso va a cambiar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que hay un nuevo liderazgo en China que está encabezado por Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping va a implementar una serie de reformas que le van a permitir a China gradualmente hacer un cambio en la economía, manteniendo su régimen político, pero su economía va a ir gradualmente girando hacia una economía de mercado. Las reformas de Deng Xiaoping de mediados de los años 70, prácticamente 50 años después han transformado totalmente a China, ¿ya? En realidad, la China moderna le debe más a Deng Xiaoping que a Mao Zedong. Eso es algo que, por ejemplo, hoy día recién se está volviendo a revalorar. Bueno, veamos ahora los conflictos de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría hubo una gran cantidad de conflictos en todo el mundo. O sea, entre el año 45 y el año 91 hubo una gran cantidad de conflictos que nosotros asociamos a la Guerra Fría. Obviamente no todos tuvieron la misma magnitud, no todos fueron importantes, algunos efectivamente son claves, y aquí vamos a señalar también brevemente dos de ellos, que son la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La Guerra de Corea se desarrolló entre el año 50 y el año 53. La Guerra de Corea, como ustedes saben, o Corea para ser mucho más específico, está ubicado pues en el sudeste del Asia. Corea del Norte es la Corea del comunismo, es la Corea de sus famosos líderes cuyos rostros nosotros reconocemos, es la Corea de la bomba atómica, es la Corea que siempre está en tensión con Estados Unidos, mientras Corea del Sur es la Corea más bien de las novelas de mediodía, es la Corea del K-pop, es la Corea de los nuevos ídolos juveniles que ustedes conocen mejor que yo. Es decir, la Corea del Sur es la Corea occidentalizada, pro-norteamericana, ¿ya? Pero bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Corea está dividida. Corea se ha dividido en Corea del Norte bajo influencia soviética y Corea del Sur bajo influencia norteamericana. Sin embargo, en 1950, Corea del Norte invade Corea del Sur, ante lo cual Estados Unidos responde. El presidente Truman le ordena al general MacArthur expulsar a Corea del Norte. Y así lo hace. MacArthur desembarca en Pusan y rápidamente expulsa al ejército de Corea del Norte y comienza a avanzar sobre el territorio de Corea del Norte. Sin embargo, hay, digamos, como una especie de guerra controlada por Estados Unidos. Estados Unidos tiene mayor capacidad militar, pero no quiere emplearla totalmente. Es como una especie de intervención con fuerzas limitadas. Es lo que explica por qué la guerra se prolonga hasta el año 53, cuando se firma el llamado armisticio de Panmunjom, en el cual cesan las hostilidades y se establece el paralelo 38 como el límite entre ambas Coreas. El otro caso es el de Vietnam. Ahora, Vietnam es lo que había sido Indochina. Y ustedes recuerdan que el año 50 y 54, 56 termina la guerra con los franceses. A partir de ese momento Indochina está, perdón, claro, Indochina, pero que ahora se llama Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, comienzan a estar bajo la influencia del norte de la influencia soviética y en el sur la influencia norteamericana.
Pero ¿qué es lo que ocurre en 1963? En 1963 lo que ocurre es que Vietnam del Norte está haciendo los preparativos para invadir Vietnam del Sur. Así que Estados Unidos lo que hace es, primero manda asesores militares para apoyar al ejército de Vietnam del Sur, y en segundo lugar manda que su flota naval se acerque a Vietnam del Norte, obviamente navegan por aguas internacionales, y es ahí donde ocurre el llamado incidente de la bahía de Tonkin, que básicamente es el hecho de que un barco de la Armada norteamericana es atacado por la flota de Vietnam del Norte, algo que se especula que en realidad nunca ocurrió, pero que va a ser un pretexto utilizado por Estados Unidos para ahora sí intervenir directamente en Vietnam. Así que entre el año 63 y el año 75, Estados Unidos va a mandar más o menos 1 millón de soldados a pelear en Vietnam, en lo que se conoce desde Estados Unidos como la Guerra de Vietnam. Es una guerra que en un primer momento va a tener un gran apoyo del pueblo norteamericano, porque es una guerra contra el gran enemigo que es, de alguna manera, la Unión Soviética, que busca evitar el avance del comunismo en el mundo, pero poco a poco la guerra se va a hacer impopular, sobre todo por el impacto que tiene la televisión y las imágenes que llegan desde el frente, con soldados mutilados, soldados muertos, población civil masacrada, pueblos incendiados. Así que la guerra se va a hacer impopular y es lo que va a llevar finalmente a los Estados Unidos a abandonar Vietnam en 1975, luego de los tratados de París, y permitir que Vietnam finalmente se reunifique. La guerra de Vietnam es una guerra que va a dejar pues una gran cantidad de secuelas en Estados Unidos, porque es una guerra perdida. A pesar que el ejército norteamericano no va a ser derrotado en el campo de batalla, sin embargo la guerra sí la van a perder. Ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, es que las guerras no se ganan solamente en el campo militar. El campo militar es el campo más importante, pero no es el campo decisivo. Las guerras se ganan en el plano internacional, en el plano interno, en el plano moral. Y esos campos los pierde Estados Unidos. En el campo interno, Estados Unidos pierde la guerra cuando en los años 70 la población es totalmente contraria a continuar con la guerra. En el plano internacional, pierde la guerra porque para los años 70 casi todos los países del mundo veían la guerra como un abuso norteamericano sobre un pequeño país. Así que es por eso que Estados Unidos en el año 75 se vio obligado a abandonar Vietnam. Esas armas, entre comillas, la presión internacional y el frente interno, son las que derrotan a Estados Unidos. A pesar que en el campo de batalla, repito, nunca perdió una batalla. Todas las batallas las ganó Estados Unidos. Bueno, además también militarmente Estados Unidos se enfrentó a una guerra diferente a las que había peleado. Era una guerra pues de guerrilla, era una guerra en la cual no había un frente definido, no había un enemigo definido, el ejército vietnamita se camuflaba en la selva. Era una guerra para la cual los Estados Unidos definitivamente no estaban preparados. Veamos ahora el tema de la Revolución Cubana. Cuba, como ustedes saben, es una pequeña isla del Caribe muy cerca de los Estados Unidos, específicamente de Miami. Cuba durante mucho tiempo, desde el año 1898, era independiente gracias al apoyo norteamericano, se había independizado de España, pero rápidamente también Cuba había caído bajo el dominio del imperialismo norteamericano. Fulgencio Batista era presidente de Cuba desde el año 32 hasta el año 59, apoyaba los intereses norteamericanos, permitía la corrupción, estableció un régimen dictatorial represivo. Así que esa era la situación de Cuba cuando en los años 50 comienzan a darse movimientos contrarios al régimen de Batista que exigen básicamente
la democracia. Y en 1953, un joven abogado, en realidad era un estudiante de derecho en ese momento, llamado Fidel Castro, decide intentar tomar el poder. Junto con un grupo de correligionarios, van a tratar de tomar el poder, tomando por asalto el llamado cuartel Moncada. Van a fracasar, van a ser detenidos, van a ser encarcelados, van a ser juzgados, van a ser condenados. Pero poco tiempo después van a ser liberados. Castro se va a dirigir a México. En México va a recomponer sus fuerzas y poco tiempo después, en el año 56, va a volver a Cuba, dando inicio a una larga guerra de guerrillas que va a terminar en enero del año 59, cuando Castro ingrese con sus tropas a la ciudad de La Habana. Hasta ese momento, la lucha de Castro era una lucha de carácter nacionalista y antidictatorial. Ya instalado en el poder, Castro toma medidas, sobre todo la expropiación de las empresas norteamericanas instaladas en el país, algo que obviamente no agrada al régimen norteamericano, que inmediatamente toma medidas represivas, como son fundamentalmente el bloqueo comercial y también exige la expulsión de Cuba del seno de la OEA. Estas decisiones aíslan política y económicamente a Cuba, razón por la cual el gobierno cubano va a buscar apoyo en los Estados Unidos, en la Unión Soviética. Ante esa situación, obviamente, el régimen cubano se va a sovietizar, algo que va a generar todavía una mayor reacción de los Estados Unidos, que hace ya de esta situación algo irreversible. Y es así que llegamos al año 62, cuando los norteamericanos descubren que en Cuba los soviéticos están construyendo plataformas para el lanzamiento de misiles nucleares, algo que Estados Unidos no puede tolerar, que a 150 kilómetros de Miami existan misiles soviéticos. Eso se conoce como la crisis de los misiles, que pone al mundo durante 13 días al borde de una guerra. Sin embargo, no se llega al extremo, se soluciona el tema, los soviéticos abandonan en este caso su, su intento de concretar, digamos, las plataformas, y a su vez Estados Unidos no invade Cuba, que es lo que le va a permitir en realidad al régimen cubano mantenerse en el poder. Posteriormente, Cuba incluso va a intentar exportar de alguna manera la revolución a otros lugares. En ese sentido, por ejemplo, va a apoyar a los rebeldes de Angola, va a intentar organizar un movimiento guerrillero también en Bolivia, pero todo eso finalmente va a fracasar, pero le va a dar una cierta imagen, una cierta aurea revolucionaria a los líderes cubanos como Castro o Ernesto Guevara. La coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica es el nombre que se le brinda a un periodo de la Guerra Fría que va entre el año 56 y el año 73. Es un periodo en el cual la Unión Soviética y los Estados Unidos van a intentar bajar el nivel de tensión, de alguna manera un poco respetar sus zonas de influencia. Eso sobre todo porque en la Unión Soviética hubo un cambio en la dirigencia luego de la muerte de Stalin, asume el poder Nikita Khrushchev, pero eso en realidad hasta cierto punto también va a quedar solamente en un discurso, porque en la práctica son años también de mucha tensión política. Por ejemplo, durante la coexistencia pacífica se desarrolla la crisis de los misiles. Durante la coexistencia pacífica se da la guerra de Vietnam. Y durante la coexistencia pacífica se da la crisis de Berlín, la llamada crisis del muro, que empieza cuando las autoridades de Alemania Oriental
comienzan a construir un muro que divide la ciudad de Berlín. ¿Con el objetivo de qué? De evitar que los habitantes de Berlín Oriental se dirijan a Berlín Occidental. En realidad estaban fugando, porque las condiciones de vida en Berlín Oriental ya eran pues totalmente deplorables. Y eso obviamente era una mala imagen para el gobierno comunista y por eso deseaba evitar esa migración. Entonces, el muro se construye, evita en este caso la fuga de la población y a lo largo de varios años va a generar muertos debido a que mucha gente va a intentar cruzar, algo que va a ser evitado por por el ejército, en este caso de Alemania Oriental. El muro se va a convertir de alguna manera en un símbolo del régimen comunista, en un símbolo de todo lo que se opone a la libertad, ¿no? Esa es un poco la idea que está detrás del tema de la crisis del muro de Berlín. Bueno, veamos ahora el tema de la desintegración de la Unión Soviética. Ya llegamos a los años 80 del siglo pasado, cuando la Unión Soviética, por un lado, experimenta desde el año 83 una crisis económica de una magnitud tan grande que en algún libro leía que, por ejemplo, en las oficinas públicas en la Unión Soviética en los años 80, para, por ejemplo, sacar una copia de algún documento, uno tenía que obtener el visto bueno del director, digamos, de esa empresa, ¿no? O sea, así era, digamos, el nivel de control en el gasto que a ese momento había llegado la Unión Soviética. Ahora, en buena medida esta crisis económica era producto de el ingente gasto que el Estado soviético había realizado en las décadas anteriores en cuestiones como, por ejemplo, la carrera espacial o el apoyo a una serie de movimientos revolucionarios en el mundo. Una segunda causa tiene que ver con que en la propia Unión Soviética estaban surgiendo movimientos de lucha nacionalistas, por ejemplo, en Lituania, en Ucrania, que obviamente querían separarse de la Unión Soviética. Otra causa tiene que ver con la corrupción del propio régimen comunista. El Partido Comunista de la Unión Soviética pues estaba involucrado en una serie de actos de corrupción. Y a esto también se sumó el hecho de que líderes políticos de Occidente como el Papa Juan Pablo II, la primera ministra británica Margaret Thatcher o el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, permanentemente fustigaban, criticaban al régimen soviético. Así que cuando Gorbachev asume el poder en el año 85, poco tiempo después va a implementar una serie de medidas como son la perestroika y el glasnost. La perestroika está orientada a que la economía soviética se convierta en una economía de libre mercado y el glasnost estaba orientado a que la política soviética fuera mucho más abierta, se permitiera, por ejemplo, la libertad de prensa, la formación de los partidos políticos, etc. Sin embargo, todo esto va a desencadenar dos procesos no deseados. Por un lado, la juventud, por ejemplo, de Alemania va a reclamar la reunificación, simbólicamente van a destruir el muro de Berlín, y la reunificación alemana se va a concretar en diciembre del año 90. Y esto también va a generar la desintegración de la Unión Soviética, porque ante la apertura política, movimientos pro independencia, como en Lituania, Letonia, Chechenia, Uzbekistán, Kazajistán, van a lograr presionar al gobierno central, que finalmente va a tener que firmar los acuerdos de la ciudad de Alma-Ata, permitiendo la independencia de esas naciones. Es decir, la antigua Unión Soviética se va a dividir en 11 estados. Con la desintegración de la Unión Soviética, en realidad termina la Guerra Fría. Aparentemente Estados Unidos se convierte en una potencia hegemónica global, pero el mundo ya estaba entrando en una lógica diferente con nuevas tensiones y nuevos actores. Ya no era la tensión entre el este o el oeste, entre el capitalismo y el comunismo, ahora era una tensión más bien por intereses económicos entre China, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, los mercados regionales pequeños muchas veces se establecían acuerdos con grandes mercados a través de los tratados de libre comercio, los bloques comerciales. Es decir, hay una guerra de otro tipo, es una guerra o tensión de carácter más económico.
de carácter más de distribución de los mercados a nivel global. Todo esto además en el marco de una ideología que ya no es eminentemente política, es una ideología en la cual, por ejemplo, lo que se discute es la protección del medio ambiente, la protección de la Amazonía, la protección de la capa de ozono, la emisión de los gases contaminantes. Es decir, es una diplomacia que ya no está atenta a los intereses económico-políticos, sino más bien a los intereses de carácter ecológicos, medioambientales, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, rápidamente se va a dar un conflicto muy importante, que es la guerra del Golfo entre el año 90 y el año 91. Esta guerra está motivada porque Irak invade Kuwait el año 90 debido a una serie de problemas económicos. Kuwait es invadido por Irak. Sin embargo, esto genera una reacción en el mundo. La ONU le permite a Estados Unidos y una coalición de 36 países expulsar a los iraquíes de Kuwait. La operación Tormenta del Desierto, dirigida por el general Norman Schwarzkopf, finalmente logra expulsar a los iraquíes, restablecer en este caso la soberanía de Kuwait y de alguna manera reivindicar al ejército norteamericano del recuerdo justamente de la guerra de Vietnam. Ahora, simultáneamente a todas estas cosas que estoy comentando, desde los años 70, la Unión Soviética, perdón, China había iniciado un lento proceso de desarrollo, de crecimiento, nunca antes visto en la historia humana. Bajo un modelo político comunista, pero con una economía orientada hacia características capitalistas, China comenzó un proceso de crecimiento basado en una población gigantesca, que además es un mercado interno importante, pero sobre todo orientada a generar crecimiento económico y bienestar de la población, a lo que ha logrado en más o menos 40 años. Hoy día, como ustedes saben, China es tal vez la segunda o tercera potencia más importante en términos económicos del mundo y es definitivamente también la segunda o la tercera potencia militar del planeta, que además comienza a establecer una serie de alianzas y acuerdos con otros países disidentes del dominio norteamericano como Sudáfrica, India, Rusia, Venezuela incluso, y que algunos calculan pues que en las próximas décadas seguramente se va a convertir en una potencia de carácter global. Listo, señores. Entonces ahora les doy un par de minutos para que resuelvan la práctica y luego les doy las claves y explico el solucionario. ¿Ya? A ver.
A ver, vamos a resolver aquí las preguntas. A ver. Bueno, tenemos una primera pregunta que es sobre la revolución del año 17 en Rusia, específicamente sobre la primera. Bueno, lo que nos dicen acá es que ya cuando los mencheviques están en el poder, ¿qué es lo que le exigen los bolcheviques? Bueno, le exigen básicamente lo que también la población pedía, que era el fin de la guerra, algo a lo cual no van a ceder los mencheviques, y que además explica por qué después justamente también van a ser derrocados por justamente los bolcheviques. Entonces la respuesta es la C. La pregunta número 2 es sobre la crisis del 29, sobre las consecuencias. La primera dice fortalecimiento del liberalismo. No, es todo lo contrario. Más bien el liberalismo había sido una de las causas. Entonces, en ese sentido, no puede ser, pues, obviamente una consecuencia. Quiere el sistema financiero correcto y las otras dos también son correctas. Son consecuencias de la crisis del año 29. La respuesta es la D de dado. En la 3 tenemos una pregunta sobre la Guerra Fría. Muy sencilla, en realidad nos dicen cuál es el objetivo de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que unía pues a países como Inglaterra, Francia, Turquía, en algún momento incluso España también se unió, aunque mucho después, ¿no? Básicamente era la defensa militar de Europa contra los países comunistas en caso de una guerra. Esa era un poco la idea. Entonces la respuesta es la B de Bebe. La 4 es una pregunta para completar. Ustedes tienen ahí un largo enunciado sobre la guerra de Indochina y la respuesta es la C, ¿no? Ho Chi Minh, Laos, Camboya y Vietnam. Y la pregunta número 5 es una pregunta en la cual hay que hacer un cambio para que tenga sentido. En la alternativa A que se inicia con la palabra capitalista debe decir comunista, ¿ya? Ahí debe decir comunista. El enunciado entonces sería así. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos bloques, el de Occidente capitalista y el de Oriente comunista. La posterior crisis económica del bloque comunista provocó el fin de la Guerra Fría y la posterior unificación alemana. ¿Ya? Con lo cual la respuesta también sería la letra A. Ahora, eso es cierto, ¿no? Porque si había algún lugar en Europa donde el contraste entre comunismo y capitalismo era muy evidente, era en Alemania, sobre todo en Berlín, porque Berlín era una ciudad de más o menos unos 1,5 millones de habitantes, o sea, en realidad pequeño si uno lo compara con Lima, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que hasta antes del muro, la gente, por ejemplo, que estaba en un lado, en la Alemania comunista, muchas veces encontraba trabajo en la Alemania capitalista, cruzaba la calle, iba a trabajar, ganaba mucho más y obviamente ya así había solucionado su problema. Pero luego de la creación del muro, obviamente eso ya no va a ser posible. Entonces, ese es el impacto que tiene, ¿no? Porque uno veía desde Alemania Oriental todo lo que había en la otra Alemania y obviamente generaba pues un gran descontento, ¿no? Pero bueno, listo, señores. Con eso estamos dando por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, que será la última semana. Hasta luego, gracias. Nos vemos.